Yo no. Sí. ¿Crees que en algún momento de la historia, como has dicho, lo de que gran parte de la población española no está a gusto con la OTAN, ¿crees que en algún momento histórico hubo presión a España para que entrara en la OTAN? Y es cuando le ponen el asesinato de Carrero Blanco, cuando estaba General Franco, que bueno, pues estaban deseando que muriera Franco para meter a España en la OTAN, con la excusa de que podía perder las Canarias o Ceuta y Melilla. Bueno, es que esto es un hecho. Hay un exministro español que ya lo dijo. O sea, amenazaron a España de quitarle Canarias. Total. Entonces esto ya es algo pues, que se sabe, que hasta hace poco tiempo pues, no se decía, pero efectivamente pues se le amenazó con quitarle Canarias. Al final, ten en cuenta que España, bueno, tú lo sabes bien que... Ya le obligaron a soltar la Guinea. Sí, pero bueno, eso forma parte de lo que es la descolonización de África, que al final, pues poco a poco, pues llegó hasta España y además somos de los últimos que digamos, dejamos estos territorios de África. Porque fíjate, todavía tenemos territorio en África, porque Ceuta y Melilla está en África. Lo que me sorprende, Manuel, es que a España se le obligase a hacer referéndum en la Guinea o soltar la Guinea hasta que saliera el sí. O sea, un referéndum hasta que saliera el sí, porque los guineanos no querían ninguna independencia. ¿Y cómo es posible que a Holanda le dejan tener Aruba, las Guyanas, a Francia se le permite tener Guadalupe, Martinica, y a Inglaterra, Gibraltar, las Malvinas y tal? ¿Y a Pues, España por qué? Pues me voy atrás en tu pregunta. Mira, en el año 86 se produce este referéndum y antes del referéndum del año 86, pues Felipe González, que era el líder del PSOE y era el mayor líder que había en España, pues era una persona que no era partidario de entrar en la OTAN. O sea, lo decía abiertamente. ¿Qué pasa? Que de repente Felipe González cambia, por lo que sea, que no lo sabemos el por qué, pero cambia su manera de pensar y decide que España debe entrar en la OTAN. Y bueno, pues eso habría que estudiarlo, ¿no? A ver por qué este señor cambia esa manera de pensar, si es que fue por presiones o fue porque era una convicción suya propia o lo que sea. Pero el caso es que al final cambió y eso es lo que hizo que España entrara en la OTAN. Mira, tú bien sabes que España a las superpotencias mundiales no le conviene que sea una potencia ni que crezca, porque al final España hace de efecto de arrastre en muchos países hispanoamericanos, porque muchos países hispanoamericanos se miran en el espejo de España para muchas cosas. Para la economía, para la forma de ser, para la cultura, para muchas cosas. Entonces, no nos dejan, cuando nosotros vamos levantando la cabeza, pues nos meten un atentado, a Colombia le meten no sé quién, a Venezuela le meten el veneno de no sé cuántos, a México, a cualquier país. A cada país hispano le meten un veneno. Y entonces, ¿por qué? Porque no pueden permitir que México sea grande, no pueden permitir que Colombia sea grande, que Venezuela sea grande, que Argentina sea grande, aunque bueno, vamos a ver ahora con Milei, y sobre todo España no pueden permitirlo. Entonces a nosotros nos meten el veneno de los nacionalistas extremos que tenemos en nuestro país, que son el auténtico cáncer que tenemos en nuestro país. ¿De acuerdo? Porque esos son los que luego, cuando tú sacas la bandera de España, son los que lo critican y eso se expande y otra gente, pues a lo mejor que no tiene mucha personalidad, pues se contagia de todo eso. Y así muchísimas cosas. La leyenda negra existe y además está más vigente que nunca. En las redes sociales tú lo sufres, ¿vale? Que, bueno, pues hay gente que les pagan por hablar mal de España. ¿Por qué? Porque a nadie le interesa una España. A Estados Unidos no le interesa, a China no le interesa, a Rusia tampoco, a los franceses menos y en general a nadie le interesa una España fuerte. En Brasil, hace unos meses, se aliaron unos cuantos países europeos para que Brasil no pusiera como idioma en las escuelas el español. Esto no, pero ¿por qué no se dice esto? ¿Por qué no se publica en los diarios españoles ese tipo de noticias? Que nos están atacando continuamente, que la leyenda negra está más vigente que nunca, que hay gente que le pagan en redes sociales por despotricar de España, de Perú, al que vean que es un poco tendente a unirse, le machacan. ¿A ti te han tirado cuántas veces la cuenta del TikTok? Van a llegar a 100.000 seguidores y pum. Y se conoce que ya... Con 100.000 seguidores, con 100.000 seguidores, me han tirado 6 o 7. De llegar a 100.000 y tirarme. ¿Por qué? Porque ahora mismo tú eres el mayor representante de la hispanidad en España y eso pues no les conviene, porque el TikTok al final pues ya sabemos quién está detrás. Entonces esto no conviene, que tú llegues a más gente porque al final pues tú convences, ¿no? Y tú muestras las realidades. ¿Qué pasa? Que claro,
cuando se habla de cosas que no tienen ningún sentido, porque yo lo estaba hablando anteriormente, vamos a ver, si la diferencia entre la colonización española y la francesa se ve claramente en República Dominicana y en Haití. En Haití es que no hay absolutamente nada, está arrasado, es un país completamente olvidado. Sin embargo, República Dominicana es un país creciente, pujante, con unas riquezas, unos monumentos que no tiene la otra parte de la isla. Esa es la diferencia. Hay otros casos peores, como la Guinea y el Congo, que están al lado. Sí, ahora voy al caso de Guinea. Guatemala, es que el cambio es radical, parece que se pone una nube negra de pasar de Guatemala a Belice. Pero no lo ha pasado aquí. Mira, otra diferencia, por ejemplo, entre lo que son los españoles y lo que son los americanos es México y Estados Unidos. En Estados Unidos no hay prácticamente población indígena. Tú vas por allí, yo he ido 3 o 4 veces a Estados Unidos, yo no veo a ningún indígena por allí. Sin embargo, tú te vas a México y ves muchos indígenas, rasgos indígenas, a Colombia, a Perú, a todos los países hispanos. Esta es la diferencia que tenemos nosotros con los anglosajones. El español es una mezcla en sí de diferentes, pues, razas, no vamos a decirlo. Y al final se integra mejor, acoge mejor y se mezcla mucho mejor que el anglosajón. Entonces, me vuelvo ahora con el tema de Guinea. Mira, Guinea Ecuatorial lo conozco bastante bien. Es un país que te sorprenderías al llegar allí, porque tiene infraestructuras como cualquier país europeo, tiene la educación mejor de toda África, o sea, el nivel de alfabetización es el más alto de todo África, tiene una población muy joven, tiene una población que habla español, que defienden el español, porque han conseguido que en toda la Confederación Africana se ponga el español como idioma oficial. Y es un país que se tiende, como todo lo hispano, a criticarlo, porque hay no sé quién allí, que no sé cuánta, pero tú has ido allí, has visto lo que hay allí, has visto cómo defienden el español. Y esa es la diferencia, el catolicismo, esa es la diferencia con Camerún, todos los países que tienen alrededor. Tú ahora mismo vas a Guinea Ecuatorial y tú vas tranquilo, por la calle, dentro de lo que es África. Eso no puedes hacerlo en Camerún, no puedes hacerlo en Gabón. Entonces, todo ese tipo de cosas, como es hispano, eso no se dice. O sea, se dice solamente las cosas malas. Pues habrá de dirigentes en otros países que sean muchos peores que los que hay allí. Entonces, bueno, te quiero decir que todo lo hispano al final es criticable y todo lo hispano hay que ir a por ello. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a dejarnos de complejos. Nosotros no nos tiene que decir nadie en ningún país del mundo cómo tenemos que ser, porque nosotros sabemos ser la primera potencia a nivel mundial, la primera potencia a nivel económico, la primera potencia a nivel cultural, la primera potencia financiera y tener la moneda más fuerte del mundo, porque ya la hemos tenido. Todo eso lo llevamos integrado dentro de nosotros. Entonces, estos complejos que tienen algunos españoles de hoy en día, que cualquier cosa que viene de fuera pues parece que es lo mejor, pues lo que tenemos que hacer es mirar un poco hacia el pasado y ver cómo eran los españoles en la antigüedad, porque la verdad es que, no sé, yo no veo a españoles del pasado, no sé, haciendo las cosas que hacen muchos de los españoles que hacen en la actualidad. ¿Más preguntillas? Yo te voy a hacer unas preguntas en tu oficio, que es inversor. Probablemente no, seguro, va a haber una inflación, depende de lo que dure la guerra. A mí me da la impresión de que van 3 semanas ya. A mí me da la impresión de que al fin, aunque diga Trump lo que diga, que por cierto, Estados Unidos, salvo la Segunda Guerra Mundial, ha perdido todas y ha empatado una, que es la de Corea. Eso es así, ¿no? Sí. Hay una inflación bastante, vamos, hoy el gasoil para el coche, pues de esta mañana, cuando paso por la facultad, estaba a 1,900 y ahora estaba a 1,915 cuando he venido de la ciudad universitaria. Sí. O sea que la gasolina de Río Rosas. Luego, esto es inflación. Como el petróleo, pues influye en el transporte, en las mercancías, en todo, en la pesca, en todo. Hay una inflación. Para tú como inversor, ahora, en la situación actual, yo supongo que ahora ya no existe el Banco de España, ahora existe el Banco Central Europeo. Porque política monetaria ya no la podemos hacer como en mi época de José Ángel Rojo, ¿no? Eso no, ahora hay que hacer una política financiera.
habrá subida de intereses, eso está claro, ¿no? Bueno, yo antes de... La inflación, ¿cómo lo vas a hacer? Desde el punto de vista monetario. Bueno, Esa es pregunta más que sí. afirmación, aunque yo creo que habría que subir el Euribor, ¿no? Mire, el Euribor, sí. El Euribor, ¿no? Habrá que subirlo para una inflación que se puede meter en un 5 o un 6%. El Brent estaba a 116, me parece, has puesto tú. Sí, no, ahora mismo está a 103, 104, más o menos, sí. Sobre 70. Se ha duplicado. Bueno, la mejor... ¿En qué invertirías tú ahora si tenemos, qué te digo, 100.000 euros? Bueno, voy por partes. Pero bueno, es complicado a veces el aconsejar porque, a ver, lo puedo hacer, ¿vale? Porque estoy acreditado para ello, pero bueno, vamos a ello. Vamos a ver, la mejor manera de predecir el futuro es echar un vistazo al pasado. Entonces, tenemos un precedente, tenemos dos, de la guerra que estamos viviendo ahora. Tenemos el precedente de la guerra del Yom Kippur, que fue algo muy parecido a lo que está pasando ahora, solo que estaba también implicado Egipto y estaba también implicado Arabia Saudí. Entonces todos estos países árabes se unieron contra Israel y tuvieron una guerra que duró muy poquitos días, ¿de acuerdo? Bien, en esta guerra el precio del petróleo se multiplicó por 4, porque era una guerra bastante más dura que la que te están teniendo ahora. ¿Por qué? Porque Arabia Saudí y todos estos países pues, controlaban todo el petróleo. Entonces ahora actualmente pues, Arabia Saudí pues, es casi un aliado de Estados Unidos y Egipto lo mismo. Entonces pues ahora mismo ya no tienen tanta fuerza, ¿de acuerdo? Para hacer eso. Pero en aquella época subió un por 4, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, este es el precedente que tenemos. ¿Qué es lo que pasó con el precio del petróleo después de la guerra de Yom Kippur? Que nunca bajó. El precio que alcanzó jamás fue hacia atrás. Entonces, a medida que pasó más el tiempo, pues fue subiendo más y más y más y más y más. ¿De acuerdo? Entonces, este es un precedente que es importante tenerlo en cuenta porque así vamos a saber lo que va a pasar, lo que nos va a pasar a todos en el futuro. Entonces, la guerra se va a terminar, lógicamente, puede ser 3 semanas, 2, un mes, esto está claro. Además, no le interesa a Estados Unidos, no le interesa a Israel tampoco, porque tampoco lo pueden hacer. Una guerra muy larga, ¿de acuerdo? O eso es lo más probable. Podría pasar que dure más, ¿de acuerdo? Pero lo más probable es que dure poco. Un mes más, ¿de acuerdo? ¿Qué va a pasar con el precio del petróleo? Es el presidente de Ucrania, ¿eh? Sí, pero eso... Va a durar 3 meses, ¿eh? No, 4 años, me parece que ya vamos 4 años. Sí, pero bueno, eso es otro tipo de guerra que además entra por tierra. El petróleo anda por ahí. Sí, pero aquí con la guerra de Ucrania, pues el petróleo está estabilizado en 60, 65 dólares, con lo cual es algo parecido, pero no es igual. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Pues que el precio del petróleo más o menos se va a mantener en los niveles que están ahora, 100 arriba abajo, y a medida que pase un poco más el tiempo va a ir subiendo más el precio del petróleo, o sea, no va a bajar, porque los precedentes en la historia nos indican eso. Entonces, ¿esto va a generar inflación? Sí. No solamente genera inflación el petróleo, pero es una de las variables que más genera inflación dentro de lo que es la economía. La inflación es el enemigo número 1 de cualquier economía, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué va a pasar? Pues lo más probable es que si sigue todo así, pues que haya una subida de tipo de interés. Si se sube el tipo de interés, se enfría la economía, porque el tipo de interés es el precio al cual nosotros compramos el dinero. Entonces, si uno tiene, por ejemplo, una hipoteca y va hasta el cuello, a fin de mes, pues ese Euribor que se lo van a subir, pues a lo mejor de pagar, no sé, me lo invento, 1.100 euros, pues va a pagar 1.300. Entonces eso ya 200 euros le va a hacer a mucha gente que no pueda pagar. Impagos, los bancos mosqueados, los bancos teniendo que provisionar para ese dinero que no se ha pagado, dejarlo y no lo puede utilizar para generar beneficios, con lo cual los bancos no van a tener tanta liquidez como la que tenemos en la actualidad. Y eso es el escenario más probable que no va a pasar. La economía, pues bueno, pues siempre que se mantengan los precios del petróleo en torno a 100 dólares más o menos, se calcula que se detraiga un 0,3% las economías occidentales, ¿de acuerdo? Con lo cual esto es el escenario que tendríamos, pero bueno, esto no significa que tengamos una recesión. También hay que ver la parte de Estados Unidos, que claro, como es el principal productor de petróleo, y si ahora el precio del petróleo vale el doble, pues ahora ganan el doble vendiendo petróleo. Con lo cual, bueno, pues ahí tendríamos uno de los motivos de por qué
¿Estados Unidos está haciendo este tipo de cosas? Podría ser. Pero bueno, en cualquier caso no le compensa todo este dinero que se gasta en la guerra, que es enorme, lo que puede obtener de la otra manera. La pregunta que te había hecho, si tienes 100.000 euros que te sobran, Sí. tienes que invertir ahora, Sí. ¿dónde invertirías? Bueno, pues mira, es muy difícil aconsejar, pero mira, te voy a decir, por ejemplo, si suben los tipos de interés, los bancos, que el IBEX está muy bancarizado, ¿de acuerdo? Eso sería una buena inversión. De hecho, Botín, la hija de Botín, la que dirige el Banco Santander, hace poco ha comprado una cantidad importante de acciones del Santander, porque cuando los tipos de interés suben, los márgenes de los bancos incrementan, con lo cual incrementa el beneficio. Por ejemplo, ese sería uno de los, digamos, sectores que yo podría invertir. Podría invertir también en sectores de defensa. La guerra de Ucrania parece que va para lejos y esto parece como que cada vez como que hay otra guerra posterior, ¿no? Porque Venezuela, Irán, ya veremos a ver si no hay otras, si Taiwán no es invadido por China. Tenemos ahora mismo el mundo muy revuelto y con lo cual pues no sería un mal momento para invertir ahí. Tenemos El Banco Santander, por ejemplo, que ha pasado de 12 a 9,10 perfectamente. En 2 semanas. El mejor momento. Ahora, Perfecto. comprar Perfecto. Santander. Por ejemplo, me ha pedido opinión, pues yo se la doy. Porque has una altura, ¿no? Buenas, volviendo al petróleo, me gustaría saber qué impacto puede tener en la eliminación de las sanciones contra Rusia, como quiere hacerlo Donald Trump. Y la segunda parte de mi pregunta, el impacto de la liberación de las reservas estratégicas que va a haber. ¿Eso no puede generar un reflujo del precio del barril a medio plazo? Bueno, vamos con la primera. Bueno, al final muchas veces desconocemos muchas de las cosas que pasan por detrás y acuerdos que tienen los gobiernos, pero da la impresión que hay un acuerdo entre Estados Unidos y Rusia por el hecho de que pues, en la invasión de Venezuela no hemos escuchado a Rusia por ningún sitio, han permanecido callados en todo momento. Y en la invasión de Irán, pues prácticamente lo mismo. Es que al final pensábamos que eran súper aliados y súper amigos, pero las realidades nos han demostrado que no eran tanto, ¿de acuerdo? Entonces, es como una especie de premio. Decir, oye, mira, tú no te has inmiscuido en este conflicto mío, no has ayudado ni a Venezuela ni a Irán, pues al final es bueno, una moneda de cambio. Decir, bueno, pues mira, pues te voy a aliviar durante un mes, que prácticamente es lo que se supone que va a durar la guerra, y te voy a liberar de las sanciones que tienes durante un mes, que es lo que se supone que va a durar la guerra y bueno, pues se supone que a partir de ahí pues bajará un poco el precio del petróleo. Entonces yo lo veo más por ese lado que por otra cosa, que a lo mejor tú tienes otra opinión, A ver, lo que pasa es que yo creo que, bueno, es verdad que Rusia no está ayudando, entre comillas, de una forma pública a Irán, ¿vale? No hay respaldo militar, pero se supone que los distintos ataques que Irán ha hecho en las bases que ha tenido, que ha podido ser en Oman, en Qatar, en Dubái, etc., son con la ayuda de inteligencia rusa. Bueno, eso, punto uno. Entonces, hay un apoyo, aunque no sea oficial. Por el otro lado, Rusia se ha puesto como posible mediador entre Irán y Estados Unidos. También hay un papel que obviamente no está al alcance de la gente, por lo menos como yo, de la calle. Y se podría pensar que sabiendo que las midterms llegan en unos cuantos meses, tampoco Donald Trump se puede permitir el lujo de tener un precio de gasolina muy alto. Sí, también influye, pero ten en cuenta que Donald Trump no es una persona que mide en términos electorales, porque bueno, la verdad es que yo lo que le veo que es una persona que como que quiere trascender. Es decir, pues por eso busca un premio Nobel de la paz, es una persona que quiere trascender, porque ya todo lo demás lo ha conseguido, a nivel de dinero, a nivel de todo. Entonces no le preocupa tanto lo que son él lo ha dicho, que le da igual que le voten o que no le voten. Él tiene una misión y él además cree que está inspirado por alguien, ¿no? Y yo creo que va más bien en ese sentido. Hombre, a ver, la posición de Rusia, lógicamente, algo tiene que hacer, ¿no?
pero no ha suministrado armamento ni ha hecho ninguna declaraciones en contra de, bueno, pues oye, pues me propongo como negociador, en fin, ese tipo de cosas. Pero más bien yo creo que ha sido un intercambio de, oye, pues mira, aquí no te has inmiscuido, pues yo te premio con esto. Yo creo que es eso. Y luego el tema de las reservas, bueno, pues muchas veces una simple declaración pues hace que baje el petróleo, pero bueno, pues hemos escuchado el tema de las reservas y no ha tenido efecto porque pues más o menos estamos ahora mismo en 103, 104 dólares el barril Brent y no ha bajado con las declaraciones que hemos escuchado, que pues las reservas se ponen a disposición del mercado, etcétera, etcétera. Entonces, muchas veces son declaraciones que lo hemos visto en otras ocasiones para que ese precio pues disminuya. Yo tengo dos. La una es con respecto a la del alza del petróleo, en vista de que, como se han visto atacadas de estas bases petroleras que son muy importantes, ha generado una crisis de petróleo a nivel global. Y Rusia es uno de los, si no me equivoco, el tercer productor más grande de petróleo a nivel mundial. Ellos, por más sanciones que tengan a nivel de propuestas indirectamente por la OTAN, para poder vender en Europa el barril del petróleo, sabemos que ellos lo venden por medio de China. Ellos le venden a China y China lo revende. Así que básicamente estas sanciones de ellos siempre van a ver la manera de venderlo. ¿Crees que en realidad es por esta razón que ellos no decidieron intervenir en el conflicto ni a favor del uno ni del otro, porque están haciendo dinerito también? Como hemos visto que ha habido una subida en los hidrocarburos y estamos hablando del tercer productor mundial, aunque tenga sanciones, vuelve a ingresar por medio de China y sea que sean los acuerdos, sabemos que con China son aliados de conveniencia. China obviamente saca su rentabilidad de esto también y por eso están como tranquilos viendo desde ahí cómo entre Estados Unidos y todos los países árabes prácticamente se están comiendo Irán como una jauría de pitbulls a un gatito. Pues mira, lógicamente Rusia está librando una guerra muy larga y la economía se está resintiendo hace tiempo además. Entonces esto es un balón de oxígeno, lógicamente, porque claro, si tú tienes un petróleo que primero no lo puedes vender porque está sancionado, aunque luego lo puedes hacer de otra manera, pero tienes que vender a un precio menor, porque lo tienes que hacer de una manera no oficial, pues lógicamente si te suben el precio del petróleo al doble y encima te quitan las sanciones de golpe, pues tú te ves beneficiado. Entonces ahí vemos un poco no sé cómo denominar. ¿Qué están haciendo? ¿No? Es un guiño. Sí. No te metas ahí que nosotros te ayudamos. Sí, al final el rival de Estados Unidos es China y todo conduce a China. Entonces, si te vas fijando en toda la exposición que yo he hecho, pues todo va en función de fastidiar un poco a China o ponerle palos en las ruedas para que no siga creciendo. Es el objetivo último. El primer paso ha sido Venezuela, el segundo es Irán y veremos a ver el siguiente paso, ¿no? Entonces, claro, lógicamente se han beneficiado, pero para que veamos el doble discurso que tienen muchas potencias, ¿no? Que cuando parece que son súper amigos con Venezuela, fíjate Maduro, porque aquí nos van a ayudar los rusos, es que ni se les ha visto por allí, o sea, ni intención tampoco han tenido. Con lo cual, bueno, pues es un doble discurso el que mantienen, o sea, lo que es el discurso y luego la realidad, pues un poco igual también como hace España, ¿no? No te dejo las bases, pero las están utilizando. Y es que ahí te das cuenta que al final a nuestros países, que está pasando también con España, básicamente no podemos confiar en que son nuestros aliados y nos van a proteger, porque en cualquier momento te van a dar la espalda. Ha pasado con los gobiernos alineados, tanto con Rusia como con China, como los gobiernos alineados con Estados Unidos, que cuando quieran igual van a defender siempre sus propios intereses. Sí. Es por eso que volvemos al mismo punto. La solución sería tener una alianza estratégica en nuestros países para protegernos en estas ocasiones. Es que a nivel geopolítico España pues pinta muy poco, la verdad. Incluso si nos fijamos en el ejército español, pues es un ejército hecho para defenderse más que para atacar. Primero por el número de componentes que tienen y luego porque está diseñado así. O sea, cualquiera que entienda de temas de ejército, pues es un ejército mediano. Estaríamos en el número 18 a nivel mundial, que bueno, pues, sí, para defenderte te vale, pero si tuvieras que ponerte a atacar, pues tienes que ir de la mano de Alemania, de la mano de Inglaterra o de la mano del que sea. De Francia. O de Francia. Entonces ya sabemos lo que ocurre si nos vamos otra vez al pasado, a la historia, cuando nos ponemos en manos, por ejemplo, de los franceses. Lo que nos puede pasar. Y ahora tenemos varios ejemplos. Y
Francia, en cambio, a diferencia de España, está muy ofensivo últimamente en este conflicto, ¿no? Sí, lo que pasa es que, bueno, a mí, la verdad que cada vez que veo a Macron es que no sé qué pensar, porque es una persona que no le quieren en su casa, en Estados Unidos se ríen de él, y es una persona que no pinta absolutamente nada. Es decir, sale allí con los aviones Rafale, que cualquiera que entienda de aviones militares, pues es un avión de, no sé, como de segunda categoría comparado con los F-35 o cualquier otro. Pero bueno, aparentemente parece que, no sé, que es alguien. No sé, si casi en tu casa no te quieren, entonces no representa usted Europa. Usted representará a otros intereses de otra gente. Además, fíjate que Francia, si le quitas lo que es la parte de África, que es donde ellos obtienen mucho beneficio, ten en cuenta que muchos países africanos se manejan con una moneda oficial, entre ellos Guinea Ecuatorial, que la rigen desde Francia. Y de eso sacan muchísimo beneficio, porque cualquier, por ejemplo, transacción que quieran hacer desde cualquier país de estos de África, el Banco de Francia lo obliga a tener un depósito de un 90% del dinero que tú envías. O sea, claro, dicen, no, que esto no se puede hacer estos ataques, no sé qué, neocolonialismo, pero si lo estás haciendo tú con África. Yeah, exactamente. Y Francia no tiene ningún derecho de hablar de colonialismo. Sí. Respecto a lo que has dicho de Estados Unidos, sobre que España no apoya la intervención a Irán, ¿se puede ver alterado las posesiones españolas en África, como Ceuta y Melilla, y ya en Sáhara ya ni te cuento? Hombre, ten en cuenta que eso te lo van a notar, es decir, tú en un momento dado me estoy pegando con otro y tú me echas una zancadilla, espérate que ahora no puedo porque me estoy ocupando con el que me estoy pegando. Pero luego te explicaré algo a ti. Es que esto se puede ver alterado porque ahora Marruecos dice, bueno, tengo un apoyo del pez grande para comerse el pez chico. Y tengo dos posesiones que llevo siglos tratando de recuperarla. Una es el Sáhara, que ya se la tomaron ellos como les dio la gana, aprovechando esa debilidad de España, y la otra es Ceuta y Melilla, que Pues hombre, no te quepa duda que Marruecos, además que lo dicen abiertamente, que quiere quedarse con Ceuta y Melilla. La gente se piensa que España en África solo tiene Ceuta y Melilla. Ya, Tiene Alucemas, sí, las Islas Chafarinas. Tiene el Peñón de Begue, que sí, que son microislas, pero tienen su Importancia geopolítica. Su importancia militar y geopolítica. No te quepa duda que nos la van a devolver. Alborán. Eso sin duda. No sé si va a ser... Bueno, habría que ver si nos llega Marruecos a invadir, que a lo mejor se encuentra que nos invaden y le quitamos nosotros un trozo mayor de territorio. Pero pues posible... ¿Tú crees que Marruecos podría dar el paso para que sea la isla Alborán o la Chafarinas? No creo que lo haga porque además nosotros estamos dentro de la Unión Europea y al final estamos por un tratado... Está desprotegido con la OTAN, Ceuta y Melilla. Claro, pero al final si España entra, pues se supone que la Unión Europea tiene un tratado por el cual nos defendemos unos a los otros y demás. Entonces, no creo que lo hagan de esa manera. Puede ser algo híbrido, como hicieron en su momento con el Sáhara. ¿Nos ayudarán como en el Sáhara? No, te vas a quedar solo. Nadie te va a ayudar. Esto lo sabemos todos los El españoles. Sáhara de Bordeí es español. Sí. ¿Y qué pasa? ¿Por qué nadie se pronuncia o no? ¿Y Gibraltar? Sí, Gibraltar es la única colonia que existe en Europa y nadie dice nada. Habla de la gente de colonialismo, de tal, pero si eso es una colonia. ¿Por qué eso no lo dicen en los telediarios? ¿Vas en contra del colonialismo? Pues vete a Gibraltar y manifiéstate allí. ¿No? Porque es la última colonia que hay en Europa. Presionan a España en el año 68 con la Guinea, en los 70, y Gibraltar. ¿Qué pasa? Y la invasión que sufrió el Sáhara español, ¿qué pasa? No queda mal ahora. Que no queda mal ahora que Gibraltar. Es alucinante. ¿Por qué No queda mal. Sin embargo, con el nuevo convenio. Sin embargo, Holanda tiene allí Aruba, Curazao, Bonaire todavía. Sí, los franceses tienen un montón de islas todavía por ahí. Pero bueno, Surinam también es de Holanda. es lo que te digo, que no interesa que España sea fuerte Francia y Holanda son los países que más colonias tienen en el mundo. Francia y Holanda. y son los peores colonizadores. Y los que tratan mal a sus colonias. Bueno, si no los belgas, porque en el Congo es el ejemplo del libro de cómo no hacer una colonización y cómo machacar a la población, o sea que... Y luego la Guinea, que no era nada. Otras apostillas de unas cosas que has comentado sobre cifras.
bueno, Macron ayer, juntamente con Castilla y León, evidentemente se pegó un galletón de impresión en París. Un galletón de estos de impresión. Ahora, a mí me gustó mucho que cuando subió a Charles de Gaulle le tocaron a Marsellesa. ¡Ole! Pero nada más que su teatro. Y luego otra cosa son las cifras que has dado de China. Una opinión que tengo yo. Esto, tú sabes, el auge del Imperio Romano, sobre todo el auge económico. Sí. ¿Por qué? Vamos, había un factor de producción que era gratis, los esclavos. Vino el cristianismo y evidentemente todos somos iguales. El Imperio Romano, ¡guas! Es una opinión que tengo. China, que tú has dicho de que hoy es una potencia casi superior a Estados Unidos. Y el factor de producción de la fuerza de trabajo, ¿en qué condiciones está? Ahí me da impresión de que el valor añadido, o sea, el valor añadido es brutal. ¿Por qué? Porque los sueldos, los salarios, los derechos de la mano de obra, vamos, están muy reducidos, ¿no? Vete tú a ver un obrero de Detroit, ¿no? Sí. Compara. O Detroit o de Stuttgart. Por eso se le acusa a China que ha destruido muchísimos sectores en el mundo occidental, porque claro, ha hecho... Las cifras son reales, porque claro, están sacadas de Sí, no, son... de estadística, ¿no? Pero evidentemente, dime tú, vamos, es como el problema de Rusia. Es que no tiene media bofetada, es que no puede con Ucrania y Europa, ¿no? Sí, evidentemente que los salarios allí son mucho más bajos y eso es, digamos, es el hecho diferencial que tienen con el resto del mundo occidental, ¿no? Pero bueno, poco a poco lo van subiendo, eso sí, eso también es verdad, y sobre todo la tecnología que tenían antes no es la misma que tienen ahora son punteros en tecnología en muchas cosas, con lo cual han pasado de competir por precio ahora ya tener una competencia por la tecnología más punta que en muchos sectores lo tienen mejor que Estados Unidos. Y ahora otro gran... perdón, síguese. Una pregunta es una duda. Vamos a ver. España ha subido en cifras macroeconómicas, estas palabras que utilizan los economistas. Estupendo. Pero eso, ¿qué significa eso? O sea, ¿qué me beneficia a mí? Yo no puedo adquirir una vivienda. Ya no puedo ni alquilar una habitación en Soto Real a 500 euros. Voy a comprar por 30 euros, quiero decir que todo bien, estupendo. Por esto me llama mucho la atención que el primer país que ha crecido en cifras macroeconómicas sea Polonia, que es el país más seguro y más estable políticamente de Europa. Creo que Rusia le quiere meter mano, pero de momento no. Bueno, que me lío. A lo que voy. Subimos a nivel de cifras internas, no sé, ¿cómo las has definido? Cifras Macroeconómicas. Pero ¿en qué me beneficia? A pie de calle. A los que vivimos aquí y ya sea un inmigrante. Pues esa es la gran desgracia que hemos tenido en toda Europa, no solamente porque tú, claro, es como el que va conduciendo un coche y ve que va muy deprisa, pero es que a lo mejor los otros también van deprisa como tú. Entonces no es un problema exclusivo de España, sino que es un problema que ha sucedido en todo el mundo, digamos. La inflación es el enemigo número uno del poder adquisitivo, porque tú donde antes comprabas, no sé, te ibas a un restaurante de 40 euros, ahora lo que antes era 40, ahora son 60. Y donde comprabas una caja de huevos de no sé cuánto, pues ahora es el doble o el triple. Y todo eso, claro, hace que tu poder adquisitivo haya menguado. Entonces, por eso el enemigo número uno de las economías es la inflación, porque hace que tú pues, estés descontento, el otro, y llega un momento pues, que a lo mejor pues esos gobernantes que han generado esa inflación, pues los quita la gente, porque están hartos de ellos y no se vive, aquí en España actualmente no se vive tan bien, o sea, se vive bien, pero no se vive tan bien como hace, no sé, ¿qué te digo? 5 o 6 años, que tampoco nos tenemos que ir tan atrás. Entonces, es un problema de la inflación. La inflación es, que yo he dicho muchas veces, como una carcoma que tienes en un mueble y se va comiendo sin darte cuenta pues, tu poder adquisitivo. Entonces, tu bolsillo se va drenando, vas teniendo un agujero y cada vez tienes, con el mismo dinero, pues cada vez compras menos cosas. Y es que lo vemos, por ejemplo, no sé, yo muchas veces voy a Mercadona y veo el precio del pescado y digo, pues es que esto no
yo no puedo comprar esto a 10 euros un trozo de salmón o 2 trozos de salmones. Entonces, lo mismo con el precio de la vivienda, que bueno, pues es exactamente lo mismo. Además, con el ¿cómo diría yo? Con la perspectiva de que todos los extranjeros les ha dado por comprar vivienda aquí en España. Por algún motivo es ahora mismo la referencia inmobiliaria a nivel europeo, por supuesto, y casi mundial. Entonces, claro, aunque tú no tengas dinero para comprarte aquí en el barrio Salamanca un piso de 1 millón de euros, pero te llega un ruso y te lo pone encima de la mesa y tú no puedes hacer nada ahí. Entonces, claro, si la demanda supera la oferta, ¿qué es lo que está pasando? Pues claro, toda esa gente que está viniendo, que está inmigrando y demás, pues claro, hace que el precio de los alquileres de las habitaciones suba, el precio del coste, todo sube. Entonces, claro, esto es lo que estamos sufriendo todos, no solamente tú, todos. Y entonces, claro, dice, pero entonces ¿lo están haciendo bien o lo están haciendo mal? Pues a nivel macroeconómico lo están haciendo bien, porque hay que reconocerse que lo están haciendo bien, pero sin embargo a nivel de lo que un ciudadano espera para vivir mejor, pues no lo están haciendo bien ni él, ni Macron, ni el Starmer, ni ninguno. Y esto es lo que está pasando. ¿Crees que esto se deba, o sea, desde mi perspectiva, tal vez me puedes corregir, se deba al exceso de regulaciones? Porque desde mi perspectiva, siento que la brecha de la clase media cada vez es más demarcada, es más estrecha. O sea, la clase media en España cada vez es más demarcada. Hay más clase pobre o clase media baja en cuanto a términos adquisitivos, y la gente con nivel adquisitivo se mantiene o crece por estas oportunidades a veces, que es porque el capital es el más capital. Si tú tienes dinero, inviertes ahora en petróleo a la alza y vas a hacer dinero, ¿no? Si sabes moverte el tema o en la banca. Esto es lo que ha hecho el hijo de Trump. Exactamente, y siendo un chaval de 20 años. Entonces, no, el otro, no el mayor. Yo creo que en parte tiene que ver con las regulaciones porque no se libera el mercado. Por ejemplo, en el ámbito inmobiliario aquí hay demasiadas trabas, demasiadas complicaciones. No hay muchas garantías para que la gente pueda alquilar una vivienda. Entonces, por esta razón, hoy en día prácticamente hay una inmobiliaria por cada manzana, que es totalmente absurdo. Y aparte, las inmobiliarias tienen que ser asociadas con empresas aseguradoras, por el problema de que si tú alquilas una vivienda y no te la pagan, tienes que comprar un seguro de vivienda segura, del cual se hace cargo prácticamente un agente tercero. O sea, hay demasiados intermediarios para una cuestión tan simple como alquilar un piso, porque tienes que utilizar una inmobiliaria que ya es un intermediario, y la inmobiliaria tiene que contratar los servicios de una aseguradora, que es otro prácticamente agente intermediario, que te garantiza de que se va a llevar a cabo tu transacción, que es tu ingreso mensual. Eso una. Y la segunda, con respecto al problema de que todavía las secuelas de la burbuja inmobiliaria y la crisis inmobiliaria que hubo aquí en España, que ha generado un problema de especulación en cuanto a precios. La gente no se han liberado, por ejemplo, viviendas como para poder construir o viviendas para comprar, especialmente en los sectores como Madrid, que hay una demanda enorme de pisos, que hay gente que quiere comprar, pero no hay pisos para comprar. La gente no quiere vender. Y los sitios donde se están comprando, que hay una inversión de extranjeros fuerte, son en las áreas turísticas. Por ejemplo, hasta hace poco fui a un pueblo que es un pueblo fantasma, como muchos que hay en España, Daimús, al lado de Gandía. Un pueblo como tendría la capacidad para 20.000 personas. Y en el pueblo, no, te digo que si viven 1.000 personas fuera de estación, es mucho, porque el pueblo es en la noche muerto. Y todos estos departamentos son pisos vacacionales para gente de otros países con nivel adquisitivo, o gente con nivel adquisitivo que todo el mundo tiene su derecho a comprar, ¿no? Pero es increíble de que en ciertos espacios en España tienes pueblos fantasmas la mitad del año, mientras que en ciudades importantes como España la gente sufre por alquilar una habitación. Y bueno, no sé, creo que me lío. Sí, no, verdad, sí, sé lo que me estarás. Ya te respondo y ya con esto terminamos, si quieres. Mira, el principal problema de la vivienda aquí en España es, si nos vamos a lo que rige cualquier mercado, que es la ley de la oferta y la demanda. ¿Qué pasa? Que no hay suficiente oferta de vivienda. Hay suficiente espacio, suficiente terreno, pero no está construido. ¿Qué pasa? Que cada vez que una constructora quiere desarrollar un plan urbanístico y demás, pues se tira como unos 15 años hasta que se desarrolla hasta el final, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Que en la anterior crisis inmobiliaria que hubo, desaparecieron todas las constructoras, o prácticamente todas, un 92% desaparecieron. Entonces se quedaron unas muy pocas, y esas muy pocas les cuesta mucho
y tampoco dan abasto a la demanda que estamos teniendo. Entonces es un problema de oferta y demanda. Hay una oferta que es muy escasa y la demanda es terrible, porque cada vez somos más, sobre todo aquí en Madrid, cada vez hay más gente, cada vez inmigra más gente y cada vez, claro, hace falta más vivienda, porque la gente no puede vivir debajo de un puente. Esto está claro. Y entonces por ahí es por donde viene el problema. Entonces la solución que tú has mencionado, liberalizar, lo que hay que liberalizar es el suelo. Que no sea tan difícil pasar un suelo rústico a un suelo urbano y que sea muchísimo más rápido. No te puedes tirar 15 años para hacer un desarrollo urbanístico. Eso son trabas, legislaciones, etcétera, etcétera, que bueno, al final, claro, dices, pues claro, si es que los políticos tendrán sus pisos y lo que no quieren es que baje su precio. Entonces, claro, las leyes están hechas también por políticos, ¿no? Y entonces, pues no van a permitir que ese precio baje porque al final ellos mismos se ven perjudicados, ¿no? O cualquiera que haya, imagínate, tú te has comprado un piso hace 3 años, imagínate que te baja el precio. Pues hombre, pues no te gustaría. Entonces, este es el principal problema, que hay muchísima demanda y hay muy poca oferta y no hay la suficiente liberalización del suelo aquí en España. Y si los políticos quisieran, pues se liberalizaría y los precios de los pisos por lo menos se matizarían o bajarían un poco. Pero claro, si seguimos así, pues nunca jamás pues van a bajar, esto está claro. Entonces, bueno, pues vamos a ver dónde está el techo, porque yo no lo veo. Vamos a ver si por ejemplo, hay un repunte de los tipos de interés, cada vez cuesta más comprar esa hipoteca, ¿vale? Porque el tipo de interés se supone que va a ir al alza, que es lo que hemos estado hablando anteriormente, pues a lo mejor se va frenando esa casi burbuja especulativa que casi ya se está produciendo, ¿no? Entonces, bueno, a subir los tipos de interés va a bajar la demanda, porque la gente va a decir este no es el mejor momento para comprar vivienda. Exacto, pero sobre todo la parte de la oferta la que tiene que mejorar. Esa liberalización y esa mejora en la cantidad oferta de vivienda es la que va a hacer que al final todo se regule, porque al final los mercados también se regulan a largo plazo. Hay demasiada regulación, ¿no? Se ha formado un cuello de botella prácticamente. Muy bien. Sí. La última pregunta, porque estamos ya fuera de tiempo hace ya un rato. Vale, pues lo has dicho lo de los países con la mayor inflación, ¿no? Son Japón, y tú te fijas, los mayores con Deuda. esa deuda pública, son los países más económicamente fuertes. Porque dices, se critica a España. Si España tiene una deuda pública, por ejemplo, gente de un chileno te dice, es que España tiene mucha deuda pública. Claro, porque puede hacer frente a la deuda. Es como una persona con dinero tiene más deuda que una persona que no tiene dinero. Puede hacer. Entonces, claro, yo no tengo deuda porque el banco no me da dinero. Y el que tiene dinero tiene deuda porque el banco sí le da dinero. Que es lo que mucha gente no entiende. Así Entonces, es. Japón y Estados Unidos tienen deuda porque pueden hacer frente a la deuda. Porque no pueden tener deuda, yo qué sé, Uruguay, porque no puede hacer frente a una deuda pública, ¿no? Podría hacer frente a su nivel. Bueno, estamos hablando de porcentajes, lo que yo he puesto ahí son porcentajes. Entonces son porcentajes sobre el PIB. Pero sí, podrían hacer frente, cualquier país puede hacer frente en función de su tamaño de su economía. Pero bueno, sí, te entiendo lo que me quiere decir, que al final, pues por lo que hemos visto ahí, países muy desarrollados suelen ser los que tienen más deuda, ¿no? Pues sí, esto la verdad es que no lo había pensado nunca, pero pasa también a nivel de las personas que tienen más dinero, son personas que tienen bastantes deudas. Lo importante es que ese porcentaje sea menor, que con esto que estamos hablando de la inflación, pues se ve beneficiado a los estados, porque si tú una cosa que vale 100, luego vale 150, pues ese porcentaje que te aplican del IVA, por ejemplo, hace que el estado recaude más, con lo cual pueda pagar más parte de esa deuda. Entonces, también se ven beneficiados en ese sentido los estados a la hora de reducir la deuda. Pero bueno, es un problema endémico que al final no tiene solución, que las soluciones son pues, como cualquier deuda, la echas para adelante, que es lo que están haciendo, imprime más dinero indefinidamente, que es lo que suelen hacer, o no pagas. Estas son las 3 opciones que tienes para una deuda, que sea a nivel particular o sea a nivel de un estado. Entonces, pues vamos a ver qué opción al final.